El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual extremadamente común y puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero no se manifiesta igual en ambos. Entender cómo se presenta el virus en cada sexo, cómo se diagnostica y además cuándo consultar es clave para evitar complicaciones y disminuir el riesgo de contagio. Y es así como comenzamos. Iniciamos hablando del virus del papiloma humano y cómo afecta recibir este diagnóstico. Saber que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual puede generar muchísimo miedo, ¿verdad? Puede generar mucha duda de cómo pasó, en dónde pasó, etcétera, etcétera. ¿Los hombres pueden padecer virus del papiloma humano? En el hombre es más evidente porque obviamente en el área genital masculina es como de mucha visibilidad si llegara a haber una lesión. ¿Por qué el IMTOX es el mejor aliado para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Si tenemos un sistema inmune en óptimas condiciones, no vamos a presentar ninguno de los efectos adversos de la infección. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Sin duda, el VPH es una enfermedad que envuelve muchos tabúes, muchas condiciones. Sabemos que el VPH es una enfermedad de transmisión sexual. Se divide en varios grupos. Existen más de 200 serotipos, de los cuales 40 infectan estrictamente todo lo que es el epitelio genital. Pero es una enfermedad que se tiene que tratar complementariamente en su totalidad. ¿Cómo un paciente, cuando recibe esta información, este diagnóstico, puede reaccionar? ¿Por qué le da tanto miedo una enfermedad así? Yo diría que una enfermedad de transmisión sexual siempre va a tener componentes que tocan el ser, que tocan el autoconcepto, que tocan el quién soy, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que yo creo es que saber que yo tengo una enfermedad de transmisión sexual puede generar muchísimo miedo, ¿verdad? Puede generar mucha duda de cómo pasó, en dónde pasó, etcétera, etcétera. Puede generar pues también como miedo de como cuáles son las consecuencias de la enfermedad per se, cuál es el tratamiento, ¿verdad? He tenido gente que me dice que no hay tratamiento para el VPH y creo que es una desinformación. Entonces, al final de cuentas, no solo hay miedo, creo yo, de recibir el diagnóstico, sino que hay miedo de que la desinformación es muy grande alrededor de la situación, probablemente porque no se habla de estas cosas. Y eso es importante saberlo, no se habla de estas cosas y muchas veces incluso las personas con las que consultan en primera línea, por ejemplo, yo tengo el caso de una paciente que hizo su consulta a un médico y el médico pues prácticamente la desinformó, vamos a decir de esta forma, no queriéndolo hacer seguramente, pero al finalizar la consulta, la paciente estaba enojada con su pareja. Era una persona que se iba a casar con su pareja, con su única pareja, y resulta que encuentran algunas lesiones papilomatosas. Entonces, en este momento, pues empiezan las culpas, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué a mí? Yo me estaba cuidando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué genera tantos tabúes y la desinformación? ¿Qué es lo que desde el punto de vista de salud mental deberíamos nosotros como profesionales de la salud hablar con un paciente con el diagnóstico de VPH? Bueno, yo diría que tal vez lo primero que voy a decir es que los seres humanos somos sexuales por definición. O sea, que la sexualidad no debiera de tener la carga ni de culpa ni de vergüenza que tiene aparejada, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que definitivamente la sexualidad pronta, sin que esté listo el cerebro y el corazón y muchas veces el cuerpo en una persona puede ser muy lesiva para toda su área psicológica, emocional. Sin embargo, yo sí creo que la educación sexual no debe ir orientada solo al miedo de lo que a uno le puede pasar si uno llega a tener una sexualidad, digamos, prematura, sino que la sexualidad debe ser tratada en la parte sagrada de lo que implica que somos seres sexuales por naturaleza. Entonces, si hablamos de qué tendríamos que hacer los profesionales de la salud en esto, yo creo es, primero, hacer una definición de sexualidad que sea saludable. Creo que informar a las personas, ¿verdad? Pero informar con datos, con estadística, con conocimiento de causa,
¿verdad? No solo desde lo que me dijeron o desde lo que yo sé o desde lo que busqué en el Google, porque no necesariamente va a ir ligado a lo que yo necesito saber. Creo que esto también, este tipo de datos se tienen que dar con empatía al paciente, porque el BPH es una enfermedad que la mayoría de la población sexualmente activa puede llegar a tener. En este amplio o esta gama amplia de serotipos, puede nuestro sistema inmune incluso suprimirlo y desaparecer del cuerpo, ¿verdad? Eso depende de un sistema inmune en óptimas condiciones, pero es una enfermedad que es latente, que está en la vida diaria de cualquier ser humano. Entonces, sí es muy importante saber que no hay que desarrollar tabúes alrededor de esta enfermedad y lo importante que nos mencionabas, ¿verdad? Que hace un momento, pues que tenemos que educar con empatía, con datos científicos para que el paciente esté tranquilo y pueda tomar sus tratamientos adecuadamente, porque sí existe tratamiento para este tipo de patologías, ¿verdad? Gaby, ¿cómo abordamos a un paciente o cómo algún paciente que haya consultado contigo, cuál fue la primera pregunta que dijo? Tengo BPH y ahora qué. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Tengo BPH y ahora qué. 1 es informarnos, 2 es buscar el tratamiento adecuado, 3 es tratar la parte psicológica y de cómo eso impacta en mi autoestima y en mi autoimagen, 4 es cómo voy a manejar esto en la relación de pareja, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo creo que hay una gran irresponsabilidad en saber que tengo el diagnóstico y ser sexual sin informar a las personas o a la persona con la que yo puedo decidir ser sexual, ¿verdad? Yo creo que sí hay una responsabilidad afectiva que tenemos que desarrollar sin vergüenza y sin culpa, de nuevo, ¿verdad? Sino más bien con información clara de qué necesitamos para que esto sea seguro para todos, incluido el paciente que tiene BPH. ¿Qué le diríamos a la familia de este paciente? No estoy segura si la familia estaría implicada, principalmente si es un adulto, ¿verdad? Porque los adultos creo que tienen ahí sí que potestad para decidir cómo quieren manejar sus diagnósticos. Si es un menor, ¿verdad? Que he tenido casos, un par, pues obviamente es complicado porque al final son las conversaciones muy difíciles que se tienen que tener. Y lo que yo les digo a las familias es, no ayuda, verá, el machacar que hiciste algo malo, el machacar que te paseaste en tu vida, el machacar que si no lo hubieras hecho así, entonces no. O sea, la situación ya la tenemos en el frente. Y yo siempre soy de la idea de, pues cuando uno tiene algo al frente, lo agarra y lo resuelve. El hubiera no existe. El hubiera no existe. Es el verbo de tontos, decía mi mamá. Y genuinamente, si son menores, creo yo que es darles el apoyo, es buscar las mejores alternativas médicas, es buscar el apoyo psicológico que se necesite, es ayudarlos a entrar en calma de regreso, ¿verdad? Y es ayudarlos a saber que la calidad de vida no tiene por qué verse afectada como sus cabezas les pueden decir que en un momento dado se pueden ver afectados. Totalmente, y eso es importante, la calidad de vida no se puede ver afectada porque como toda enfermedad tiene que tratarse integralmente, desde el cuerpo hasta el ser, lo que nuestro corazón, lo que nuestra alma, lo que nuestra mente está trabajando precisamente en ese momento. Es algo que se tiene que trabajar desde todas las terapias que se pueda trabajar, desde la medicina biomolecular, desde las terapias cognitivas, desde la terapia psicológica, que al final esto permite que un individuo llegue a estar completamente sano. Sano y en paz. Y en paz. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ti. Y después de este interesante conversatorio, tengo el gusto ya de tener a alguien muy querido por todos nosotros, la doctora Gabriela Miranda, para entender paso a paso qué entendemos por el virus del papiloma humano. Antes que nada, ¿cómo te encuentras, Gaby? Gracias por acompañar. Gracias, Dianita. Muy, muy contenta de estar con todos ustedes compartiendo estos temas tan interesantes, ese conversatorio tan bonito que tuvimos hace un rato con la licenciada Gaby, que nos lleva a la profundidad del ser, de qué realmente siente una persona cuando se le da un diagnóstico, cualquier tipo de diagnóstico. En esta ocasión estamos hablando del VPH, pero incluso un diagnóstico como la diabetes
puede afectar psicológicamente al paciente y es tan importante tratarlos de esta forma tan complementaria. Claro, de una manera muy integral, un abordaje que hacemos con la medicina y también de la mano de la psicología. Pero vámonos a la ciencia, porque sé que esto es tu expertise también. ¿Qué entendemos por el virus del papiloma humano? Bueno, primero que nada debemos de saber que el virus del papiloma humano, pues es un virus. Hay más de 200 serotipos, quiere decir que hay muchos pertenecientes a esa familia. 40 de estos afectan directamente lo que es los epitelios genitales. Para dividirlos de una forma, por así llamarlo, se dividen en los serotipos que son de alto riesgo y los que son de bajo riesgo. Los que son de alto riesgo son los que puede llegar a desarrollar la persona, principalmente, pues en este caso las mujeres, un cáncer cérvico-uterino. Y los de bajo riesgo, a pesar de que van a presentar manifestaciones como las verrugas, por ejemplo, son lesiones que son benignas, que no ponen en riesgo la vida de la persona, aunque son sumamente incómodos y como lo mencionábamos anteriormente con la licenciada, psicológicamente este tipo de lesiones le pega al paciente, ¿verdad? Esto básicamente es el virus del papiloma humano. Toda la población sexualmente activa, se habla que un alto porcentaje, casi el 90% de la población sexualmente activa, puede llegar a estar en contacto con este virus en algún momento de la vida. Nuestro sistema inmune es un sistema con la capacidad de resolver el proceso viral e incluso muchas personas no van a manifestar enfermedad nunca. Pero hay algunas personas que van a manifestar la enfermedad dependiendo de su sistema inmune, dependiendo del serotipo, el que estén presentando en ese momento. Las lesiones, ¿dónde podrían presentarse entonces? Porque sabemos que podría pasar de meses a años realmente en manifestar algún síntoma, alguna dolencia, pero frecuentemente, ¿dónde se pueden ver? Las lesiones frecuentemente se dan en las áreas genitales, sabiendo que es un virus de transmisión sexual. Pueden darse en el epitelio cérvico-uterino, en la vagina, en la vulva, en los hombres puede ser en el pene, puede ser incluso alrededor del ano, pero hay algunos tipos que pueden ser incluso en la orofaringe, en la garganta, ¿verdad? Este virus es bien importante saber que la persona que tenga el virus, la mujer que tenga el virus y está esperando bebé, ese bebé no puede nacer por el canal vaginal. Es sumamente importante porque al entrar en contacto con el canal vaginal, este bebé va a ser infectado por este tipo de virus. Y pues, si bien nos va, no van a ser complicaciones, pero pueden llegar a haber complicaciones en el recién nacido. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso en el hospital, para nosotros fue un caso muy triste de un niño que nació por el canal vaginal, desarrolló lesiones papilomatosas en la orofaringe y entonces este niño tenía que entrar frecuentemente a sala de operaciones a que le hicieran una especie de raspado de las verrugas que salían en la orofaringe, ¿verdad? Entonces, calidad de vida de este niño definitivamente disminuida en una gran cantidad. Lamentablemente existen más complicaciones en estos casos y en una de tantas que entró este niño a sala, falleció, ¿verdad? Entonces es muy importante que la población esté enterada, que la población tenga información, que se eduque al respecto, porque no es algo en lo que tengamos que tener un tabú o algo que se deba de ocultar, es algo que se debe de exponer para que tengamos información y para que este tipo de casos no se vean frecuentemente. Claro, y por ello es tan importante espacios como ellos y hablar además con el medio ginecológico que nos podría ayudar también y asesorarnos, sobre todo como tú lo mencionabas. Si hay lesiones, obviamente no puede salir o no puede nacer un bebé por la vía vaginal, sino obviamente tendría que ser por una cesárea y tener el control por el bebé, ¿no? Sumamente importante y la educación es como la base de todo esto. Si tenemos esa educación, si sabemos, si tenemos toda la información, no vamos a tener este tipo de problemas y pues vamos a preservar la salud de nuestra familia. Claro que eso es lo más importante, pero quisiera hacerte una pregunta. Siempre tengo esa duda. ¿El virus del papiloma humano siempre genera cáncer o desencadena cáncer?
No, no siempre, y eso es muy importante. Como lo mencionamos, existe en esta gran familia grupo de alto riesgo que puede llegar a generar cáncer y un grupo de bajo riesgo que no va a desarrollar cáncer. Incluso, Dianita, muchas personas con el virus del papiloma pueden o no desarrollar verrugas a pesar de tener un serotipo de bajo riesgo. Y muchas personas, a pesar de tener un serotipo de alto riesgo, podrían no desarrollar un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende del serotipo, pero también depende del organismo en el que se esté alojando este virus. ¿Cómo se hace un diagnóstico tanto en mujeres como en hombres? Bueno, en mujeres es importante saber de que el Papá Nicolau es una prueba tanto diagnóstica como de tamizaje, estar evaluando constantemente a las mujeres. ¿Por qué? Porque es algo de prevención. Si descubrimos este tipo de enfermedad a tiempo, vamos a poder tratarlo, incluso vamos a prevenir que se desarrolle un cáncer cérvico-uterino. Esa es la importancia de realizarse el Papá Nicolau. Antes se decía que era una vez al año, ahora se recomienda incluso que sea 2 veces al año. Pero también existen pruebas serológicas de VPH, eso es una extracción de sangre en la cual en la serología de esta, pues se van a encontrar las moléculas o el virus en este caso. Y respecto a las vacunas, ¿quiénes deberían vacunarse y cuándo? Súper importante, tenemos que saber que todas las niñas y adolescentes a partir de los 10 años más o menos tienen que recibir la vacuna, también los niños, porque a veces los dejamos a un lado porque ellos no corren el riesgo de desarrollar un cáncer. Pero es sumamente importante que los niños también sean vacunados. Además, se vacuna a una gran población de adolescentes y mujeres entre los 20 y 25 años también podrían vacunarse. Perfecto, muchísimas gracias. Importante información. Esperamos que todos en casa hayan tomado nota y por supuesto nosotros seguiremos desarrollando este tema tan importante en los siguientes bloques. Gracias, Gaby. Gracias, Tiana. Continuamos con más. Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica SIM, y hoy quiero platicarte sobre el virus del papiloma humano, conocido como VPH, y cómo una buena alimentación puede ayudar a fortalecer tu cuerpo, apoyar tu sistema inmune y combatir el VPH. Cuando una persona recibe un diagnóstico de VPH, es muy importante fortalecer el sistema inmune, ya que este juega un papel clave para ayudar al cuerpo a controlar el virus. Aunque la alimentación no sustituye el tratamiento médico, sí puede ayudar a que tu cuerpo tenga una mejor herramienta para defenderse, disminuir la inflamación y mantener una mejor salud. Entonces, ¿qué alimentos deberías priorizar? Frutas y vegetales ricos en antioxidantes, como cítricos, kiwi, frutos rojos, pimientos, espinaca y brócoli. Alimentos ricos en vitamina A, como la zanahoria o el zucchini, que ayudan a proteger la piel. La vitamina C, presentes en naranja, kiwi y pimientos, ayuda a estimular las células de defensa en el cuerpo. Vitamina E la encuentras en almendras, nueces y aguacate y ayuda a combatir el daño celular. Ácido fólico, importante para la regeneración celular, y lo encontramos en la espinaca, brócoli y lentejas. Zinc y selenio, presentes en nueces, semillas y legumbres como los frijoles. Proteínas de buena calidad como el huevo, pollo, pescado, yogur natural y las legumbres. Una buena hidratación, asegúrate siempre de consumir suficiente agua durante el día, aproximadamente de 1.5 a 2 litros. Y ahora, ¿qué deberías reducir o evitar? Azúcar añadida en exceso, productos ultraprocesados, comida frita y grasas saturadas en exceso y alcohol. El alcohol puede debilitar considerablemente el sistema inmune y afectar la capacidad del cuerpo para combatir el virus. Recuerda, cada caso es distinto, por lo que siempre es importante acudir con tu médico y nutricionista para recibir seguimiento profesional. Una alimentación balanceada y hábitos saludables pueden convertirse en una gran herramienta para cuidar tu salud y bienestar íntimo. Vamos con la trivia de hoy. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus del papiloma humano en el organismo sin causar síntomas? Opción A, 6 meses. Opción B, entre 1 y 2 años. Opción C, más de 10 años. La respuesta al regresar en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud, En una etapa temprana, pues no vamos a tener una lesión evidente. Entonces no vamos a tener la certeza de que tal vez estos síntomas inespecíficos son propios del VPH hasta que tenemos una lesión en el área genital. no se despegue de Los Investigadores Médicos.
Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Vamos con nuestra trivia de hoy. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus del papiloma humano en el organismo sin causar síntomas? Opción A, 6 meses. Opción B, entre 1 y 2 años. Opción C, más de 10 años. Respuesta correcta, C, 10 años. El virus del papiloma humano puede permanecer en el organismo más de 10 años, sin causar síntomas visibles. En muchos casos, el sistema inmune logra eliminar el virus de forma natural, pero algunas infecciones pueden persistir sin que la persona lo sepa. Por eso, los chequeos médicos periódicos y las pruebas de detección temprana son importantes,
ya que permiten identificar cambios tempranos y actuar en tiempo. Gracias por seguir en su programa de los investigadores médicos, el virus del papiloma humano, lo que nadie te cuenta. Para ya adentrarnos en este siguiente bloque, me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jorge Vargas. Doctor, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar aquí contigo y pues compartiendo siempre estos conocimientos en salud y más sobre estos temas tan interesantes sobre la infección del virus del papiloma humano. Así es, y muchas veces, doctor, no se habla del virus del papiloma humano cuando afecta a los hombres. ¿Por qué? Muy bien, Diana. Si bien es cierto, es una condición que se ha de alguna manera extrapolado mucho a la mujer, no quiere decir que el hombre pues, no esté en riesgo y que no pueda padecer una infección por este virus. Realmente el hombre por lo general lo encajonan como que es portador del virus. Pero de hecho, más que portador es de que el hombre al tener este contacto con este virus, pues se infecta notablemente y en algún momento sí puede llegar a desarrollar algunos síntomas. Pero lo más peligroso es de que, si bien es cierto, no hay una lesión en el corto tiempo de la enfermedad, pero sí transmite el virus, ¿verdad? A la pareja, ¿verdad? Y demás. Entonces se vuelve un riesgo. Entonces el riesgo es muy alto porque realmente podría estar infectado y no saberlo, porque los síntomas podrían ser muy silenciosos durante muchos años incluso. ¿Es así? Fíjate, Ana, que interesante con este virus porque resulta que alrededor del 75% de la gente en algún momento de su vida va a tener contacto con el virus. Y es que realmente muchas veces los hombres y las mujeres pues también pueden tener la infección y nunca saberlo, porque el sistema inmunológico se encarga de detener el proceso de infección y obviamente pues no va a aparecer ninguna lesión. En el hombre es más evidente porque obviamente en el área genital masculina es como de mucha visibilidad si llegara a haber una lesión, porque sí pueden haber casos en donde existen las famosas verrugas o condilomas que pueden presentarse en el área genital masculina. Y obviamente pues logra ser muy evidente en la mujer el caso contrario, ¿verdad? Como muchas veces el canal vaginal es lo que puede crear estas lesiones, pues no es evidente. Entonces, esa es la gran diferencia entre un hombre y una mujer. Y que claro, un hombre por lo general, la cantidad de personas que desarrollan este tipo de lesiones, pues son muy pocas a la par de las mujeres. Además de verrugas, ¿qué otros síntomas o signos podrían acompañar a un hombre? Realmente, Diana, son síntomas a veces muy inespecíficos. Primariamente, lo que sabemos que puede ocasionar este virus es las lesiones en el sistema reproductor masculino o en el área genital masculina como tal. Acompañado de eso, pues pueden haber síntomas inespecíficos, agotamiento, cansancio, debilidad, poder tener cualquier síntoma que un virus, ¿verdad?, puede por lo general ocasionar. Y obviamente en una etapa temprana, pues no vamos a tener una lesión evidente. Entonces no vamos a tener la certeza de que tal vez estos síntomas inespecíficos son propios del VPH hasta que tenemos una lesión en el área genital. Es que empezamos, ok, dependiendo de las características y demás, ya pensamos en este tipo de virus. Y también podría desencadenar en algún tipo de cáncer, doctor. Efectivamente, Ana, y es que justamente lo más complicado es que en la actualidad, si bien es cierto, se ha relacionado al VPH con el desarrollo de cáncer de cervix en la mujer, ahora la incidencia, la cantidad de casos nuevos que se están teniendo por desarrollo de cáncer por VPH en otras zonas, como por ejemplo en la región anal, en la región del pene, estos tipos de cánceres están hoy por hoy en aumento secundarios al mismo desarrollo que tiene este virus en esa parte, ¿verdad? O en ese tejido justamente. Claro, estaba leyendo acerca del tema y precisamente la Organización Mundial de la Salud hacía mención que cerca de 70,000 casos nuevos al año son precisamente por el virus del papiloma humano en hombres. Así usan una estadística bastante alarmante por la cual debemos ser muy enfáticos también y además hacer un llamado a que los varones, a que los hombres acudan a un chequeo también de una manera preventiva, ¿no? Totalmente, Ana, y es que a la par de eso, del chequeo preventivo, ¿verdad? Recordemos de que siempre que a una mujer, que es la que más fácilmente va a presentar una lesión y a la que más se le detectan, pues obviamente pensar en que la pareja también debe ser tratada. Por eso es de que siempre hemos hablado alrededor de que el tratamiento debe ser integral y que cuando se detecta un caso de infección de VPH en la mujer, pues inmediatamente pensar también en la pareja, ¿verdad? Y el hombre, pues ya les digo, no es que no contraiga la enfermedad, sino que se vuelve un portador importante y en algún momento también desarrollar síntomas y lesiones cancerosas que pueden
claro, agravar el pronóstico del paciente. Ser realmente responsables en un tema sobre todo de salud, cuando realmente se involucran a más personas, ¿no? Y realmente tener esa confianza abierta, como lo estaba explicando la licenciada con Gabriela Miranda, nuestra doctora, y que estaban en este conversatorio tan importante hablando de la honestidad y cómo de afrontar juntos a lo mejor un diagnóstico del virus del papiloma humano. Respecto a las vacunas, ¿existe alguna vacuna per se para un hombre? Sí, Diana, realmente la vacunación es la misma. De hecho, pues en nuestros sistemas de salud, si bien es cierto, se enfatiza mucho en vacunar a las niñas en una edad temprana o que van a tener pues contacto sexual activo temprano, no exime, ¿verdad?, por completo a que un hombre también debe vacunarse. Realmente la vacunación al final es un medio de protección y ese medio de protección puede propiciar a que entonces este virus no se desarrolle en el tiempo también en el hombre, aunque es menos frecuente que en la mujer, pero está latente. Es por eso de que sí existe la vacunación y sí el hombre pues también debería de tomarse en cuenta para la vacunación como tal. Si bien es cierto, tenemos a nivel nacional, ¿verdad?, no la cantidad de vacuna que requerimos como país, y eso pues nos limita a seccionar a los grupos más vulnerables, pero no deja de ser importante y relevante y saber que el hombre también puede vacunarse ante este virus. Muy importante y muy interesante. ¿Hay una edad específica o lo puede hacer a lo largo de su vida? Bueno, realmente debería de ser aplicado también desde etapas tempranas, ¿verdad? Porque hoy por hoy nos damos cuenta de ciertas estadísticas a nivel Guatemala y pues la cantidad de personas menores de edad que tienen contacto sexual es bastante alta. En la mujer, la consecuencia, por así decirlo, de eso, pues son los embarazos tempranos. En el hombre, pues no vamos a tener eso, pero no significa que no estén expuestos. Entonces, realmente es un riesgo también para los niños, ¿verdad?, y jóvenes. Y por lo tanto, pues deberíamos desde igual etapas tempranas, ¿verdad?, empezar a vacunarlos y tomarlos en cuenta en la vacunación del VPH. Perfecto. Bueno, y lo ideal, sabemos que siempre es la prevención, pero ¿cuándo consultar a un médico? Sobre todo si estamos hablando de los hombres. Bueno, mira, realmente, Diana, cuando este virus, ya te decía, muchas veces se tiene contacto con el virus y no vamos a tener algo físico que vaya a orientarnos hacia el diagnóstico de una infección por VPH. Yo creo que siempre es importante, ¿verdad?, dejar en los papás más que todo la responsabilidad de que al niño se le empiece a educar en casa desde muy temprano debe de uno buscar que atenderse con el médico por un seguimiento y un control rutinario anualmente, si quieres verlo así. Eso lo que nos va a permitir es que en algún momento aquella persona que estuvo expuesta por un tiempo no menor de un año y pues vemos alguna lesión que nos llame la atención o alguna alteración o algún síntoma que podamos detectar o algún signo, pues a partir de ahí empezar a tratar y pues obviamente guiarlo a un diagnóstico adecuado y un tratamiento certero, ¿verdad? Un diagnóstico adecuado y un tratamiento certero. Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Limtox podría ayudarnos entonces en el tratamiento de los pacientes masculinos? Sí, Diana, efectivamente, hoy por hoy Limtox pues, ha sido un producto que ha tomado mucha importancia en el tema de infección de VPH, pues hemos logrado tener un producto que es por vía oral justamente, que va a tener un impacto en muchas veces reducir la progresión de la infección o a veces incluso favorecer a eliminar esas lesiones que provoca el virus. Y más allá de eso es que la relación importante de que el virus se mantenga persistente en un tejido es que nos va a desarrollar justamente una enfermedad como el cáncer. Entonces, empezar a tener un producto que de una forma temprana me va a evitar esa progresión de la lesión, creo que le puede dar una connotación diferente tanto al hombre como a la mujer. Entonces, es un producto que sí podemos utilizarlo de una forma temprana y más pues obviamente cuando existe un diagnóstico o algo que nos oriente a que el paciente tiene una infección por VPH. Y obviamente podría ser un tratamiento en pareja. Totalmente, Ana, y es que de hecho deberíamos de que si hay un caso detectado, ¿verdad?, en la pareja, justamente tratar a los dos y Limtox puede ser un tratamiento oportuno porque ya te digo, lo que busca es evitar que ese virus se mantenga latente en el tejido para que se desarrolle toda esa lesión que puede desencadenarse en el tiempo en algo de malignidad. Y también a la par de eso, saber que el Limtox pues estimula el sistema inmunológico, entonces mejora justamente la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo ante ese virus, entonces evita su progresión y su desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias por aclararlo y obviamente te esperamos en el siguiente bloque porque todavía tenemos más dudas respecto a cómo se viene a integrar la medicina biomolecular para precisamente contrarrestar todas estas lesiones y los síntomas del virus del papiloma humano. Ya regresamos con esto y mucho más. Después de estos consejos de salud. Este producto, a través de moléculas como el ácido elágico, como el muricatenol, como la betalaína, entre algunos otros componentes que tienen la capacidad de evitar que el virus básicamente se mantenga latente en el tejido. No se despegue de los investigadores médicos.
Tu salud en cifras. El virus del papiloma humano, VPH, es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Se estima que 8 de cada 10 personas sexualmente activas están expuestas al virus en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones desaparezcan de forma natural, gracias al sistema inmune, algunos tipos del virus del papiloma humano pueden persistir y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. De hecho, más del 95% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con las infecciones persistentes por virus del papiloma humano, lo que convierte a la prevención, la vacunación y la detección temprana en herramientas claves para proteger tu vida. De igual forma, los tratamientos inocuos como los de Innoviofarma. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y VPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad.
y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Continuamos tal como le habíamos dicho, abordando nuevamente junto al doctor Jorge Vargas el tema de la medicina ortomolecular y los beneficios que tiene el virus del papiloma humano. Pero vamos a adentrarnos ya entonces, el doctor Vargas, ya hablando de la medicina biomolecular, ¿qué es el estrés oxidativo y cómo realmente influye en el virus del papiloma humano? Ok, excelente pregunta, Diana. Y es que el estrés oxidativo no es más que cuando básicamente nuestros sistemas de defensa del cuerpo están por debajo de unos residuos que se forman en el cuerpo que se llaman radicales libres, y la cantidad de radicales libres que supera a estos sistemas antioxidantes que son de protección del cuerpo, pues van a generar un daño en alguna célula, en tanto su estructura como en su función. ¿Cómo lo traspolamos al BPH? Bueno, resulta de que es importante conocer que alrededor de un proceso de infección existen también mecanismos subyacentes de las enfermedades. Entonces, el hecho de que un virus se mantenga latente por mucho tiempo en un tejido desencadena mayor cantidad de estos tóxicos que se llaman radicales libres, y eso por ende pues, va a sobrepasar los sistemas de defensa y por ende generar más estrés oxidativo. Entonces existe una relación directa en que la permanencia de un virus esté generando infección, se esté multiplicando, se esté proliferando, y a la par de eso mecanismos subyacentes como estrés oxidativo que van a propiciar ese mantenimiento en el tejido y obviamente a progresar una lesión y más daño en la estructura y en la función de las células. Bueno, y si hablamos de otra relación entre la inflamación, por ejemplo, y los síntomas del BPH. Bueno, Diana, importante. A consecuencia de que el sistema inmunológico detecta que el virus está presente en algún órgano o tejido, se desencadena una respuesta de defensa, que esto lo hace de nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Detecta que está el virus y lo que busca es cómo eliminarlo. Entonces, le genera liberación de células inflamatorias que lo que van a tener como objetivo primariamente es básicamente eliminar a este virus. Sin embargo, el virus pues tiene también características que van a protegerlo y para evadir justamente esa defensa de esas células inflamatorias, y lo que van a propiciar muchas veces es que esas células pues van a tratar de degradarlo, pero no lo logran hacer por completo, y obviamente eso permite que el virus pues se mantenga presente básicamente en el tejido y en el órgano. Entonces, nuestro sistema inmunitario básicamente está como llegando a fallar en algún momento ante los mecanismos de evasión del virus que tiene por sí solo. Claro, bueno, y hablando de la medicina biomolecular, ¿cómo influyen entonces los polifenoles a mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen este virus? Ok, importante, Ana. Aquí hay como dos tipos de acciones que hacen las biomoléculas en relación a este virus. Por una parte, tenemos que controlamos estos mecanismos subyacentes, hablando de estrés oxidativo, inflamación. Los polifenoles tienen la característica de, eliminar el estrés oxidativo, que es algo que puede propiciar, ya te digo, la permanencia del virus, y dos, modular la respuesta inflamatoria. Entonces, ayudar a que de pronto esas células que no terminaron de cumplir con el objetivo, al hecho de estimular al sistema inmunitario, pues liberar mayores células inflamatorias y de esa forma contrarrestar al virus que está permanente ahí. Y por el otro lado es que también hay polifenoles que tienen acciones específicas en relación a lo que se conoce como la estructura del BPH, ¿sí? Para ponerte ejemplo de eso rápidamente, dentro de la cápsula del virus, bueno, no dentro de la cápsula, sino en la cápsula del virus justamente, existen unas proteínas, están las oncoproteínas E6 y E7, que estas hacen dos efectos. Una es que se mantenga el virus en un tejido o en un órgano, y dos, propicia a cambiar genéticamente las acciones de las células para convertirlas en cancerosas. Algunas biomoléculas y algunos polifenoles tienen la capacidad de favorecer a estimular unas proteínas de defensa en el cuerpo que degradan a esas oncoproteínas, y de esta forma evitan muchas veces que el virus pues, se mantenga justamente en el tejido, y dos, evite la progresión a lesiones en el mediano y largo plazo que son cancerosas. Perfecto. Bueno, y si estamos hablando de otros bioconjugados, ¿cuáles podríamos integrar en un tratamiento?
Perfecto, Diana. Y es que justamente cuando hablamos de estos polifenoles y las acciones que van a tener, pues existe un producto que ha tenido muy buena respuesta, que es Limtox, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Limtox tiene, pues dentro de sus componentes, tienen polifenoles y biomoléculas que básicamente van a contrarrestar estos mecanismos subyacentes, pero también están dirigidos a degradar esas oncoproteínas. Entonces, este producto, a través de moléculas como el ácido elágico, como el muricatenol, como la betalaína, entre algunos otros componentes que tienen la capacidad de evitar que el virus básicamente se mantenga latente en el tejido y obviamente evitar la progresión de la enfermedad hacia algo más de malignidad. Entonces es un producto que hoy por hoy ha tenido una respuesta muy efectiva en la terapia contra el VPH. Por lo general no existen tratamientos de uso oral que puedan tener una acción tan importante como Limtox en este tipo de infección, y entonces se vuelve un complemento al tratamiento, a los muchos tratamientos que se utilizan de forma un poco más invasiva para el control de estas enfermedades. Doctor, hoy en día hablamos de la medicina preventiva, pero ¿qué entendemos? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, Diana, excelente pregunta. Y es que cuando hablamos justamente de prevención, lo que tenemos que detectar siempre, ¿verdad?, en medicina es empezar tempranamente a detectar esos signos tempranos de enfermedad, ¿sí? Pueden ser signos tempranos en donde visualmente podemos empezar a notar un cambio en la piel, donde la persona, pues, o el paciente va a transmitir algún síntoma inespecífico como agotamiento, cansancio, debilidad, entre algunos otros síntomas. Y entonces, el tema de prevención nos habla, ¿verdad?, y nos determina de que debemos como médicos pues ser muy enfáticos en empezar a ver al paciente y empezar a tener un panorama del diagnóstico, ¿verdad?, de todo lo que puede haber alrededor de los síntomas y signos que el paciente tenga, y obviamente tener una acción en pro de evitar y empezar a tener como una acción temprana, ¿verdad?, en pro de evitar alguna complicación. Entonces, en el tema y si lo traspolamos a la infección de VPH, realmente pues es enfocarnos en que puede existir de este virus en diferentes órganos y tejidos que pueden afectar al paciente, y pues se vuelve también una posibilidad diagnóstica de enfermedad y por ende una posibilidad de dar un tratamiento dirigido y efectivo. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Más adelante estaremos respondiendo a sus preguntas. Después de estos consejos de salud, Toda persona sexualmente activa que haya tenido por lo menos una relación sexual va a estar en contacto con algún tipo de los serotipos del VPH. no se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexquetoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza por la elevación persistente de los niveles de mediadores proinflamatorios, así como células del sistema inmune, lo cual al principio no presenta alteraciones orgánicas, por lo tanto es muy poco perceptible. Desde hace ya varios años se ha recolectado evidencia que vincula la existencia de este tipo de inflamación con enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, el lupus eritematoso, pero también en enfermedades crónicas de desgaste como la osteoartritis. Flandol es un conjugado de moléculas entre las cuales contiene apigenina, cartamina, bromelina y un conjugado curcuminoide, cuyo objetivo terapéutico es disminuir la inflamación crónica, controlando el número de mediadores proinflamatorios que participan en este proceso. La recuperación y la correcta señalización es lo que buscamos con Flandol, es decir, necesitamos que las señales de la inflamación sean correctas. Por ejemplo, la inflamación tiene que iniciar, progresar y detenerse. Esto no sucede con estos procesos
proinflamatorios, en los cuales estamos constantemente agrediendo a nuestro cuerpo. Entonces acá el proceso inicia, se desarrolla y continúa en un desarrollo crónico. Estos procesos no se detienen. Los conjugados de Flandol, su objetivo es detener oportunamente este proceso inflamatorio, con lo cual no se desarrollará deterioro del tejido o deterioro celular y por lo tanto las células funcionarán adecuadamente. ¿Qué necesitamos acá? Que las células, la señal celular sea una señal correcta. La inflamación puede aparecer en cualquier parte de nuestro organismo. Lo que más conocemos últimamente, y es porque se ha estudiado más, es la lipoinflamación. Esto significa que las células del tejido adiposo, que son los adipocitos, son los que tienen constantemente estas señales proinflamatorias, lo que va a provocar el deterioro en los tejidos que los adipocitos rodean. Puede ser cualquier tejido, desde los músculos hasta las articulaciones, pero podemos hablar de neuroinflamación también. Así que los polifenoles que se han estudiado que disminuyen estos procesos inflamatorios, pues abarcan todo el conjugado de biomoléculas que contiene Flandol. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Lintox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Lintox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Movepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 3013 3596 o 2295 3000. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada. Hola Paula, sí, definitivamente una persona puede llegar a tener BPH durante mucho tiempo, pero este virus realmente se va a manifestar cuando el sistema inmune está deficiente. Así que puede pasar mucho tiempo sin que la persona se dé cuenta. Incluso en algunas infecciones nunca se dará cuenta la persona. Daniela, no. Definitivamente el preservativo es un muy buen método, pero en algunas ocasiones, debido a que el virus se puede llegar a contagiar de piel a piel, entonces puede existir contagio a pesar de usar el preservativo. Siempre el preservativo es una muy buena herramienta para cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual.
Definitivamente, María, sí es cierto. Toda persona sexualmente activa que haya tenido por lo menos una relación sexual va a estar en contacto con algún tipo de los serotipos del VPH. Gracias, Carlos. Y eso depende del sistema inmune de cada persona. Si tenemos un sistema inmune en óptimas condiciones, no vamos a presentar ninguno de los efectos adversos de la infección de este tipo de enfermedades. Definitivamente sí, Laura. Los polifenoles son moléculas que pueden mejorar la respuesta de tu sistema inmune. Y como un sistema inmune fortalecido puede incluso ayudarnos a evitar las complicaciones del VPH, los polifenoles son una muy buena herramienta para tratar este tipo de enfermedades. La prevención a través de la vacunación y educación es clave para evitar contraer el virus del papiloma humano. Es muy importante informarse, cuidarse y tomar medidas de protección seguras, fortalecer el sistema inmune y, por supuesto, consultar al médico especialista de manera habitual. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo fin de semana. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y VPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor.